Hoy viajamos al invierno más caótico, romántico y productivo del Gran Chopin. Una serie de catastróficas desdichas del siglo XIX. Su famosa estancia en Mallorca. Imagina a un genio del piano enfermo y atrapado en un monasterio con goteras, rodeado de ovejas y mallorquines desconfiados y acompañado por una feminista escritora que fumaba puros. Y todo eso mientras componía algunas de las piezas más bellas del siglo XIX. Chopin llega a Mallorca en noviembre de 1838 acompañado de su pareja, la escritora francesa George Sand, que por cierto esto era un seudónimo. Ella se llamaba Amantine Lucile Aurore Dupin, pero firmaba con un seudónimo masculino para que la tomaran en serio. Fumaba, vestía con pantalones y era una escritora brillante. Chopin, mientras tanto, medía unos 70, pesaba 45 kilos y llevaba ya varios meses tosiendo. Vamos, la viva imagen del vigor, de la fortaleza. Pero sus amigos médicos le recomiendan un clima menos hostil, más cálido, más mediterráneo, para que así él pudiera mejorar su problema de salud, una posible tuberculosis. Y Mallorca, en primera instancia, parecía el paraíso: sol, mar, tranquilidad. Lo sé, estás cansado de los cursillos de música que te prometen todo por muy poco. Internet se convierte en una jungla de contenido desordenado, caótico, parcial, y lo que necesitas es una estructura completa y clara, y además progresiva, escalable, donde el límite lo pongas tú. Conservatorio Musitaro te da la oportunidad de que estudies asignaturas de música como lo harías en un conservatorio. Y créeme, esto marcará la diferencia. Pero resultó que aquel invierno fue uno de los más lluviosos y fríos en décadas. Se instalan en un monasterio abandonado, la Cartuja de Valdemosa, alquilan una especie de celda, la número 4, pero aquello tenía más humedad que una cueva submarina. Vamos, unas condiciones perfectas para curar la tuberculosis. Se conservan cartas del propio Chopin donde él afirma que las camas estaban literalmente mojadas. Y lo mejor, el piano de Chopin llega con retraso a la aduana de Palma y lo recibe destrozado. Durante semanas Chopin compone música en un piano que era alquilado, que él lo describe como una caja llena de ruidos. Pero lo cierto es que compone sus increíbles preludios opus 28 con aquella cosa, más mérito imposible. Por si fuera poco, los mallorquines, los lugareños, no lo querían ni ver, en cuanto se corre el rumor de que Chopin posiblemente estaba enfermo de tuberculosis. Lo empezaron a evitar, no le lavaban la ropa, ni siquiera le vendían pan. La propia George Sand en las cartas afirma que los trataban como auténticos apestados. Pero ya se desahoga ella después escribiendo un libro titulado Un invierno en Mallorca, donde entre descripción y descripción de paisajes deja caer que los mallorquines eran supersticiosos, rudos y un poco paletos. En fin, diplomacia francesa. Y como si eso no bastara, la relación entre ellos también empieza a tambalearse. Chopin estaba más débil y melancólico que nunca, y Sand que tenía que encargarse de sus hijos, así que hubo entre ellos muchos silencios cargados de frustración. Ahora bien, si todo fue tan horrible, ¿por qué es tan famosa esta estancia en la historia de la música? ¿Por qué es aquí, en medio de este caos, cuando escribe los 24 preludios opus 28? Sí, todos, en una especie de celda húmeda rodeado de montañas y tormentas, como si su alma se estuviera disolviendo en cada compás. El más famoso, el número 15, escrito en re bemol, conocido como el Raindrop, parece inspirado directamente por las gotas de lluvia que caían en el tejado del monasterio. Algunos musicólogos creen que esa nota mi bemol que repite incesantemente en la obra representa no las gotas de lluvia, sino la ansiedad del encierro, que es como una agonía sonora, o todo a la vez. Además, allí también compone el scherzo número 3 y la balada número 2.
también algunos estudios y mazurcas. A pesar de todo, o gracias a esto, su creatividad explotó. Hoy en día podemos visitar esa celda número 4 en Mallorca. Y sigue igual de pequeña, fría y sobrecogedora. Y se conserva allí el piano original, el que usó finalmente. Manuscritos, retratos, hasta mechones de pelo del propio compositor. En el siglo XIX, guardar pelos de artistas era como tener Bitcoin. Aquello más que un retiro espiritual se convirtió en un campo de batalla emocional. Chopin casi no salía, se pasaba el día componiendo, tocando el piano y tosiendo. Y George Sand escribía novelas y se encargaba de sus hijos y del malhumorado artista. El 11 de febrero de 1839 hacen las maletas y se marchan de la isla como alma que lleva el diablo. Volvieron a Francia y nunca más pusieron un pie en la isla. De hecho, Chopin ya estaba muy debilitado y no volvió a tocar en público más que un par de veces más, antes de su muerte 10 años más tarde, en 1849. Mallorca, en cierto modo, fue su último estallido creativo, ya sea por las condiciones, por el lugar, por todos los acontecimientos y la emocionalidad del momento, su enfermedad, la mala acogida de los mallorquines y además las tensiones que vivía con George Sand. George Sand vivió muchos años más, siguió escandalizando a su público, pero dejó testimonio fehaciente de esa historia que parece una novela. Hoy la Cartuja de Valldemossa es uno de los lugares más visitados en Mallorca. Cada agosto se celebra allí un festival dedicado a Chopin y es mucho el público que se emociona escuchando los preludios en el mismo lugar en que fueron compuestos. Lo que vivió Chopin allí fue una tormenta en todos los sentidos, física, emocional y creativa, y como los grandes genios convirtió el dolor en arte. Para Chopin, aquella estancia en Mallorca se convierte en el retrato de un alma atrapada por la enfermedad, el amor y la incomprensión, pero también el profundo deseo de belleza. Así que la próxima vez que escuches el preludio número 15, esa nota incesante, repetitiva, recuerda que está emulando las gotas de agua que caían del techo del monasterio. Una vela encendida, un genio febril y aquella gota incesante que caía del techo del monasterio. A veces las obras maestras nacen en el peor de los inviernos. Y hasta aquí este breve acercamiento de la estancia de Chopin en Mallorca. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.